Buenos días, iglesia. Contento de iniciar este primer domingo del año ministrando la palabra de Dios a esta hermosa comunidad. Agradecido con el cuerpo pastoral de la iglesia por la invitación que me hace. Y qué mejor manera de empezar el año que congregándose, adorando a Dios y aprendiendo de su palabra. En esta mañana vamos a estar en el texto de Mateo capítulo 2, en el versos 1 al 12. Ahí se nos cuenta la historia, el relato de cómo unos magos van a adorar a Jesús. Y en medio de esta historia es que vamos a meditar en esta mañana sobre la palabra de Dios. Leo para ustedes, Mateo capítulo 12, versos 1 al 12, dice de la siguiente manera: Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo, unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Verso 5. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Abre comillas, Mateo, y cita al profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales, entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Se cierra la cita. Verso 7. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron mucho. Verso 11. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero como en sueños se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. A manera de introducción, creo que se me hace necesario hacer dos cosas antes de entrar plenamente a meditar en el texto que hemos leído. En primer lugar, quisiera contextualizar el texto que estamos estudiando. En el capítulo 1 del Evangelio de San Mateo, el escritor, el evangelista Mateo, se propone informarnos de dos cosas: quién es el que nace y cómo es que nace. Con esto en mente, el evangelista nos indica primeramente que este que nace es un descendiente de Abraham y un descendiente de David. Esto nos explica de dónde viene Jesús desde el punto de vista de su descendencia. Pero el evangelista también quiere explicarnos quién es Jesús, no solo desde el punto de vista de su descendencia, sino desde el punto de vista de su propósito. Y nos informa también que ese niño que está ahí es dos cosas. En primer lugar, Dios con nosotros, Emmanuel, y en segundo lugar nos dice que es el Salvador del mundo. Instrucción dada por un ángel al padre de Jesús, José, cuando le dice: el nombre que debes ponerle es Jesús, porque él salvará al mundo. Capítulo 1 nos dice quién es Jesús y también nos dice cómo nació Jesús. Según el evangelista, fue concebido por el Espíritu Santo. En el capítulo 2, en el verso 1, tenemos dos informaciones adicionales. Ya no solo quién es Jesús y cómo nació, sino que el evangelista se pretende indicarnos cuándo y dónde sucedieron estos hechos. Es por eso que en el verso 1 del capítulo 2, historia que acabamos de leer, dice que Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey
Herodes. Entre el capítulo 1 y el primer versículo del capítulo 2, entonces tenemos cuatro respuestas a 4 preguntas acerca de Jesús. ¿Quién es? Es el descendiente de David y de Abraham, que es Dios con nosotros y que es el Salvador del mundo. ¿Cómo nació este niño? Por la concepción de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. ¿Cuándo nació este niño? En tiempo del rey Herodes. ¿Y dónde nació este niño? En Belén de Judá. Estas 4 preguntas son el telón de fondo que subyace detrás de la narrativa que se nos presenta acerca de esos magos que vienen a adorar al niño. Una vez contextualizado, me parece que es fundamental una segunda tarea. El relato de los magos que vienen a adorar al niño es de los relatos que más han sido mitificados a lo largo de la historia. Tenemos en la tradición cristiana y en la creencia popular nombres de estos magos que el texto bíblico no tiene, una cantidad de magos que el texto bíblico no dice, razas de estos magos que el texto bíblico no dice. Y entonces, para enfocarnos en lo que el texto bíblico dice, me parece imperativo poder desmitificar la narrativa. En primer lugar, la narrativa no dice que sean 3 magos. Es una conclusión errónea a la que se ha llegado a partir de las ofrendas que estos magos traen. Estos magos traen incienso, oro y mirra, 3 tipos de cosas, y entonces alguien llegó a la conclusión de que eran 3, pero el texto no lo dice. Tampoco dice que fueran reyes, por el valor de los regalos que traen al niño y por la riqueza que parecen tener. Entonces alguien concluyó que seguramente eran reyes, y seguramente también porque cuando ellos dicen hemos venido a buscar al rey de los judíos, es una expresión técnica que parece remitir a una visita oficial, o sea, donde un rey visita a otro rey, donde reyes visitan a otro rey, a un príncipe que nace, y entonces a partir de esto la tradición cristiana ha concluido que eran reyes, pero el texto no lo dice. Tampoco se nos dan sus nombres en el texto. Todos hemos escuchado de ¿cómo se llama? Baltasar, esos. El texto no los dice, no nos da esos 3 nombres, sino que la tradición cristiana se los asigna. Tampoco se nos dice el origen étnico, nada más dice que eran de Oriente, pero nosotros hemos visto en los pasitos, en los portales o en el arte, que uno es morenito y otro es de otro tipo y otro es de otro tipo. Tampoco se nos dice nada de esto, ni tampoco se nos habla de la certeza de la naturaleza de la estrella. Han estado de moda que era la conjunción de este planeta con este otro y que era el cometa Halley. Tampoco se nos dice. Y finalmente, la palabra mago podría inducirnos a error, porque nosotros nos asociamos con alguien que saca conejos de un sombrero. Pero en el tiempo antiguo, un mago de esta naturaleza eran estudiosos de los astros y de las ciencias que seguramente tenían intereses religiosos. Entonces, desmitificando el texto, no se nos dice que sean 3, no se nos dicen que sean reyes, no se nos dicen sus nombres, no se nos dicen su origen étnico, no se nos dice la naturaleza de la estrella, y no son magos de los que sacan conejos de los sombreros, sino que eran estudiosos de los astros con intereses religiosos los que llegan a adorar a Jesús. Cierro aquí la parte introductoria, contextualizado el texto y desmitificado, y ahora sí, vamos a entrar a analizar lo que dice la narrativa. En primer lugar, el escritor Mateo nos presenta la adoración, tema central de esta mañana y que da inicio a esta semana de celebración dentro de la congregación. Nos presenta la adoración como una búsqueda personal, contrastando la actitud de estos magos de Oriente con la actitud del pueblo judío. ¿Cómo se contrasta? De varias maneras. En primer lugar, se nos habla de
un pueblo judío que tiene una revelación más completa que la que tenían estos magos. En el versículo 3, 4, 5 y 6 de la narrativa dice: cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos dijeron: en Belén de Judea, y citan la escritura. Notemos que los religiosos, los conocedores de las escrituras hebreas, tenían información precisa acerca de dónde tenía que nacer el rey de los judíos. Una revelación más completa, totalmente contrastada con aquellos magos que tienen que venir siguiendo una estrella. Esto nos presenta valiosas lecciones para nosotros como iglesia, porque implica que no necesariamente conocer mucho acerca de las escrituras nos hace conocedores de Jesús. Tenemos magos que con una revelación más imperfecta, más tenue, más oscura, tuvieron la capacidad de llegar donde estaba Jesús, en contraste con religiosos de la época que eran expertos en la ley, expertos en las escrituras, pero indiferentes a la realidad de Jesús. Y por eso es que en términos de adoración, en términos de adorar a Dios, no gana el que sabe más, sino que gana el que tenga una búsqueda más intencionada, con mayor fuerza. Es diferente saber de Jesús que buscarlo y conocerlo. Los escribas del tiempo de Jesús sabían acerca del Mesías, pero no tuvieron la iniciativa de ir a buscarlo y conocerlo. Tenemos unos magos de Oriente, menos conocedores de la escritura, pero mayormente intencionados en la búsqueda de aquel niño. Y en términos de adoración, un pueblo que adora a Dios no es aquel que se queda en conocer, sino que aquel que toma la decisión de emprender una búsqueda sincera y de corazón sobre aquel del cual conocen, pero no necesariamente conocen. Ponía en mis notas cuando analizaba el texto que los judíos se conformaron con la dirección, pero se perdieron la comunión. Sabían dónde nacía el rey, pero no fueron a adorar. Triste realidad, una triste historia, un triste ejemplo de lo que podríamos vivir alguno de nosotros si no entendemos correctamente la naturaleza de la adoración. Ellos sabían dónde, pero no fueron. Y ese dónde lo sabían con una mayor precisión que aquellos que no estaban tan seguros de dónde era, pero querían encontrarlos. Y por eso es que la adoración se nos presenta en el texto primariamente como una búsqueda que el ser humano hace hacia el Señor. Es mejor un menor conocimiento con una mayor disposición que un mayor conocimiento con una indiferencia manifiesta hacia Jesús. El evento era de máxima magnitud, único en la historia. La encarnación del Hijo de Dios, el nacimiento de Jesús, profetizado desde siglos antiguos, esperado por todo el pueblo, celebrado hasta el día de hoy, cientos y miles de años después. Y aquellos que sabían dónde iba a suceder eso, no lo disfrutaron, no lo buscaron. Una pregunta que todos deberíamos hacernos hacia nosotros mismos es si nos estamos conformando con la dirección. Si sabemos algo por ahí de quién es Jesús, pero no hemos tomado
la decisión, con la fuerza, con la contundencia necesaria para ir a buscarlo y a encontrarlo. Siempre que estudio un tema, vuelvo a ver para adentro, hacia aquí adentro, porque creo que el texto primero debe hablarle a uno para que luego, cuando uno ha escuchado la voz de Dios, pueda transmitirla al pueblo. Y me hacía esa pregunta: si mi búsqueda de Jesús era alrededor de los datos, como lo hacían aquellos escribas, o estaba fundamentado en el deseo de conocer al niño rey, aquel que traía salvación al mundo. Una conclusión primaria para mí, y quizás una pregunta para todos: menos datos acerca de Jesús y más de Jesús. Menos de lo que se dice de Él y más de Él. No quiero la dirección, quiero la comunión. Ellos sabían, pero se quedaron y no se movieron. Los magos sabían menos, pero intencionadamente le buscaron. ¿De qué otra manera el texto contrasta a estos magos con los judíos? El texto nos dice que estos magos que venían de Oriente, y los estudiosos del texto bíblico calculan en no menos de 1,600 kilómetros el viaje que tuvo que haberse hecho para llegar donde estaba el rey. Los escribas estaban a 8 kilómetros. Jesús nació en Belén, los escribas estaban en Jerusalén, 8 kilómetros. Los magos a 1,600 kilómetros de distancia. Esto tiene que hablarnos también, y no me parece que sea sin intención de parte del evangelista. Básicamente nos está diciendo que la intencionalidad de aquellos magos era tal, en contraste con la indiferencia de aquellos escribas de su época, que estuvieron dispuestos a ir mucho más allá de lo que aquellos que conocían más de Jesús estuvieron dispuestos a hacerlo. Ahora, no crea que viajaban en primera clase con aire acondicionado. 1,600 kilómetros de la época. Entiéndase, no estoy hablando de medida de longitud, sino de distancia, de tiempo. Estamos hablando de días, semanas, quizás meses de viaje para encontrar a aquel niño que había nacido. Por favor, no se quede con los datos. Está discerniendo la intencionalidad, la fuerza de aquella búsqueda de aquellos magos en contraste con los judíos que estaban a 8 kilómetros. Hay una búsqueda en ellos que no tenían aquellos judíos. También se da un alto contraste en la expectativa. Según las escrituras, según el contexto judío, aquellos llamados a decidir, a recibir al niño que había nacido y a honrarlo, eran ellos, eran los escribas, eran los judíos. El Salmo 95 lo plantea en este término: vengan, postrémonos reverentes, doblemos rodillas ante el Señor nuestro Hacedor. Y el salmista dice: ¿por qué? ¿Y quiénes son los llamados a adorar? Porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño sobre su cuidado. Entonces tenemos un contraste no solo en los niveles de revelación. Los que tenían mayor revelación se quedaron con eso y no buscaron a Jesús. Quienes lo buscaron fueron los que tenían menor revelación. No solo en la revelación, no solo en la distancia, los que estaban más cerca no buscaron a Jesús, sino aquellos que venían de más largo fueron los que buscaron en Jesús, sino también que el contraste se da en expectativa. Eran ellos los que estaban a 8 kilómetros y conocían las escrituras, los llamados a adorar a Jesús.
pero no lo hicieron. Si me permiten la expresión, Dios mandó a llamar gente que no era su pueblo, que no conocía las escrituras y que no estaban cerca, para que honraran al rey que había nacido. Corremos un peligro como hijos de Dios y como iglesia. Seguramente estamos más cerca de Jesús. Seguramente conocemos más de Jesús que muchas otras personas. Y seguramente somos los llamados a adorar. No implica que lo estemos haciendo. Gran pregunta para nosotros. No garantiza un mayor conocimiento, no garantiza una mayor cercanía, no garantiza que la expectativa sea que nosotros como pueblo de Dios adoremos a Jesús. Nada de eso garantiza que nos convirtamos en verdaderos adoradores de Jesús. Se necesita más que eso. Y alguien con menor conocimiento, con una distancia mayor y con menos expectativas de adorar a Jesús, podría ser un mejor adorador de lo que somos nosotros. Pasemos a las expresiones de adoración. Ya tenemos a estos magos que se presentan ante el Rey Jesús, contrastados por el evangelista Mateo con los judíos, los escribas de su época. 4 expresiones de adoración, el tema de esta semana. En primer lugar, encontramos en estos magos una actitud de humillación. Dice el texto bíblico que cuando ellos llegaron donde Jesús, lo primero que hicieron fue postrarse. Ahora, noten que estoy planteando como una expresión de adoración la actitud de humillación, no el acto de postrarse. Porque el acto de postrarse podría ser fingido. Yo podría hincarme y estar pensando en cualquier otra cosa, o tener un corazón orgulloso para con Dios. Por eso es que la expresión de adoración está manifestada en el acto de postrarse, pero no es el acto de postrarse, sino es la actitud con la que yo estoy acercándome a aquel niño, a aquel rey. Estos magos tienen 2 características particulares. ¿Saben quién es ese? La pregunta que lanzan a Herodes y al Sanedrín, al grupo de escribas, es: ¿dónde está el rey de los judíos? Ellos tenían claro que ese niño que estaba ahí era el rey. Ninguno de nosotros puede adorar a Jesús si no tenemos claridad de que Él es el rey, de que Él es el Señor, de que nosotros estamos a su servicio y no Él al servicio nuestro. Y cuando tratamos a Jesús como alguien que está para darnos lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo busco, lo que yo aspiro, ya confundimos los roles. No somos rey en singular, con mayúscula. En singular y con mayúscula solo hay un rey. Y quien no tenga claridad de eso, no va a poder adorar. Estos magos tienen claridad. ¿Dónde está el rey de los judíos? Pero en segundo lugar, no solo tienen claridad de quién es esa persona, tienen claridad de su rol y de su propósito. Hemos venido a adorar. Y entonces ellos están claritos. ¿Quién es ese y qué me toca a mí? ¿Quién es este niño y qué me corresponde a mí hacer? Actitud de humillación. Cuando hacía mi tarea de estudio, en primera instancia, cuando leo la palabra postrarse y empiezo a investigar un poco de qué significa, la primera imagen que se me viene a la mente es que es un acto como el que yo hice ahorita, de ponerme sobre rodillas,
no es lo que yo estoy haciendo, pero lo primero que tengo en mente es una caída, un hincarse un poco más cadente, un poco más rítmico, un poco más elegante, un poco más bonito. Cuando empiezo a estudiar la palabra, me llama altamente la atención que otros lugares donde se utiliza en el texto bíblico no hace referencia a una caída tan cadente, tan rítmica, tan suavecita. Es un lanzarse a los pies. Es lo que hacen algunos personajes de las escrituras y de los evangelios cuando asumen una actitud de súplica delante del Señor. Era lo que hizo Jairo cuando su hija había muerto y se lanza a los pies de Jesús rogando por la resurrección de su hija. Era lo que hacía María cuando Lázaro, su hermano, había muerto, y dice el texto que vino, se postró a los pies de Jesús y le dice: Maestro, si hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto. Es lo que hace Jesús en Getsemaní, que se tira al suelo y le dice al Padre: Señor, pasa de mí esta copa. Ponía en mis notas, a la par del escrito que estaba haciendo, que este postrarse que está ilustrado por los magos tiene una fuerza particular, tiene una carga emocional e intencional particular. Y cuando veía que lo que Jairo iba a hacer cuando se postró era suplicar, pedirle algo a Dios, cuando Jesús lo que iba a hacer era suplicar, pedirle algo a su Padre, cuando María, cuando se postra, lo que iba a hacer era pedirle algo a su Padre, era pedir, era suplicar. Pero después veo que los magos, y con esa misma fuerza, con esa misma intencionalidad, se postran delante de Jesús. Venía a mí este pensamiento: si la fuerza con la que pido a Dios es la misma fuerza con la que le adoro, porque muy fácilmente y muy recurrentemente, cuando necesitamos algo de Dios, nos descocheramos en el suelo: Señor. Pero cuando se trata de adorar, con menos fuerza, con menos intensidad. Y no es una invitación a escocherarse en todo lado donde suena una canción cristiana. Es una invitación a preguntarnos si nuestra adoración a Dios tiene la misma fuerza de nuestra súplica. Porque parece que con la misma fuerza con la que suplicamos, Dios espera que le adoremos. Primera expresión de adoración: una actitud de humillación. Segundo, el texto dice que estos magos se postraron y seguidamente dice: le adoraron. Seguramente remite a las palabras que salían de sus labios. Es una actitud que nace de aquí adentro. No es un pose, no es cosmético, no es estético. Es de las tripas, del corazón, de aquí adentro, donde yo me dirijo a Dios y luego mis palabras reflejan lo que hay en mi corazón. No es un decir vacío, no es un decir por decir. Algunas veces nosotros quizás nos preocupamos por orar bonito, y alguien: qué bonita oración. Sí, está bien que la oración sea bonita, pero la adoración a Dios primariamente no tiene que ser bonita, primariamente tiene que ser genuina, tiene que ser transparente, tiene que apretarnos el alma y saber que nace de nosotros hacia el Rey. En primer lugar, actitud de humillación. En segundo lugar, nuestras palabras. En tercer lugar, y entro en territorio minado, y les voy a explicar por qué creo que entro en territorio minado. El texto dice que aquellos magos, ya iba a decir reyes, que aquellos magos se postran, seguramente verbalizan hacia aquel niño las palabras que nacen de su corazón.
y luego abren sus cofres y sacan regalos muy valiosos: incienso, oro y mirra. Y entró en un territorio minado, porque lo que concluyo del texto bíblico es que mis bienes, lo que yo tengo, también puede servir para adorar a Dios. Y aquí, como es territorio minado, voy de puntillas, con pinzas y con guantes de seda. Porque el tema de adorar a Dios con nuestros bienes se ha desvirtuado. Una palabra más fuerte: se ha corrompido. Pero no significa que no sea una verdad bíblica y que no sea una verdad cristiana. El hecho de que nos hayan vendido una idea de que Dios es un tipo de bolsa de valores donde yo pongo con una expectativa de ver cuánto es mi retorno. Estoy hablando en términos técnicos financieros. Idea errónea. El hecho de que nos hayan vendido la idea de que tenemos que ir a entregar a Dios parte de nuestros bienes materiales con la expectativa de que Dios nos va a hacer ricos. Toda esa enseñanza errónea que hemos recibido no opaca la verdad de que a lo largo de la historia bíblica y de la historia de la iglesia, los hijos de Dios hemos impulsado el reino de Dios a partir de lo que nosotros damos. Y quisiera dejarlo aquí para no ser mal interpretado. Espero haberlo hecho con guantes de seda, con pinzas y de puntillas, como me propuse hacerlo. Aquellos magos de Oriente, primera expresión de adoración, se postran, una actitud de humillación, adoran, seguramente verbalizan, expresan en palabras lo que había en su corazón hacia Dios. En tercer lugar, tercera expresión de adoración, vuelven a ver qué tienen, y de lo más valioso de lo que tienen, lo entregan para aquel niño. Cuarta expresión de adoración, y la más importante: obediencia. Verso 12: se postran, verbalizan, adoran, entregan sus regalos, y cuando van a salir de ahí, por medio de un sueño se les dice: no vayan donde Herodes, váyanse por otro lado y regresen. Cuando sugería un tema para esta mañana, proponía más que palabras, porque en el imaginario de la iglesia, el concepto de adoración lo tenemos limitado como hasta el verso 11. Ahí está en el imaginario de la iglesia, que llega hasta el verso 11. Me postro, le digo a Dios cosas de mi corazón, puedo ser que coopere con algo de lo que Dios me ha bendecido, y me sacudo las manos y adoré. Pero los magos nos presentan una gran lección. Todo aquello que hice, mi postración, mis palabras, el aportar con mis bienes, resulta estéril si después de eso, cuando Dios me habla, no estoy dispuesto a obedecer su voz. Estos magos hacen todo eso, se postran, verbalizan, ofrendan, pero cuando Dios les habla, principalmente cuando Dios les habla, escuchan la voz de Dios y hace lo que Dios les dice. Y es que Dios muchas veces se ha quejado de que ese es el gran problema de su pueblo. Desde tiempos del Antiguo Testamento, Isaías 29:13 dice: el Señor, este pueblo me alaba con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres.
parece que fuera exclusivo del pueblo de Israel, pero en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, en el capítulo 6, en el verso 46, Jesús lanza una pregunta: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Parece que ha sido un lamentable patrón a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Nos quedamos en un imaginario de adoración que tiene que ver con una posición corporal, con decir algunas cosas, con quizás aportar algo de lo que Dios me ha dado. Pero luego salimos y la cuarta expresión de adoración que los magos nos muestran, que es lo más importante, el escuchar la voz de Dios para ver qué tiene que decirme, la dejamos de lado. Tres minutos me marca el reloj. Termino aquí. Cuando veía a unos magos que seguían una estrella y llegaron a Jesús, y luego de que adoran a Jesús salen, reciben unos sueños y obedecen a los sueños que se les es dado. Veía la obediencia como un eje transversal de la narrativa. De hecho, en mis notas ponía: la obediencia los llevó a la adoración y la adoración los llevó a la obediencia. Y me lancé una pregunta que yo quisiera lanzarle a cada uno de ustedes. Por favor, compréndame la analogía. Para este año 2021, ¿hacia dónde apunta la estrella de Dios para usted? Esa es la pregunta que yo me hice. Tenemos unos magos que ven la estrella de Dios y la siguen de manera disciplinada. Donde la estrella iba, ellos iban. Donde la estrella se detenía, ellos se detenían. Tuve que hacerme la pregunta que la lanzo para cada uno de nosotros: ¿dónde apunta la estrella de Dios para nuestra vida este 2021? ¿Estamos dispuestos a avanzar cuando ella avanza y a detenernos cuando ella se detenga? Estoy hablando de obediencia, de hacer lo que Dios nos pide, cuando Dios nos los pide y como Dios nos los pide. Una obediencia absoluta, no selectiva. No es una obediencia que escoge dentro de lo que Dios me manda que es de mi agrado obedecer y que no es de mi agrado obedecer, ¿verdad? Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Una obediencia absoluta. Una obediencia pronta, que no es de niño. A un niño usted lo manda a recoger algo y ya voy, papi. Tiene que ser ya. Una obediencia pronta, Dios habla y yo actúo. Y una obediencia permanente, es absoluta porque no es selectiva, no escojo lo que decido obedecer. Es pronta porque en el momento que Dios habla yo obedezco. Y es también permanente porque se sostiene en el tiempo. No es un aspaviento emocional de inicios de año donde escucho que Dios me dice algo y empiezo a darle. Y a mediados de febrero se acabó la pólvora. Era un volcán de esos que es muy bonito pero que no dura ni un minuto. Vamos a orar. Quisiera hacerle una invitación respetuosa a orar, para que a la luz de lo que Dios nos ha hablado hoy podamos en primer lugar evaluar nuestras expresiones de adoración, pero en segundo lugar repreguntarnos si estamos mostrando una obediencia como la que Dios espera de nosotros. Por favor, siéntase en libertad de ponerse de pie, de cerrar sus ojos, de quedarse sentado. No tiene que ver con una postura física, tiene que ver con nuestro corazón hacia Dios. Amado Jesús, en esta mañana hemos escuchado tu palabra hablar a nuestro corazón, Señor. Seguramente en espera de una respuesta sincera, genuina, adecuada. Quisiéramos rogarte que hayas en nosotros
un corazón obediente por encima de todas las cosas. Sí, una actitud de humillación, sí, palabras que salgan de nosotros hacia ti. Sí, participar en la extensión de tu reino con lo que nos has dado. Todo eso está bien, pero queremos trascender lo que está en el imaginario de cada uno de nosotros. Queremos que halles en nosotros un corazón obediente a tu voz. Permítenos ver tu estrella, Padre. Permítenos caminar a donde ella quiere que caminemos, Señor. Hemos aprendido que vale más la intención que mucha revelación, que no importa qué tan lejos estemos de donde tú nos quieres llevar, si obedecemos fielmente tu llamado y tu dirección, vamos a llegar al lugar correcto, Padre. Permítenos, Señor, que en este 2021 nuestra máxima expresión de adoración para ti sea la obediencia a lo que tú nos llamas. En el nombre de Jesús, Dios. Amén y amén. Muchas gracias, iglesia. Encantado de poder compartir con ustedes. Bendiciones.